investigación, análisis, temas de archivo. En Pulso Ciudadano. ...1980... hace 42 años... 5 organizaciones político-guerrilleras que estaban en contra de las dictaduras militares de la época se unieron y crearon una sola delantera, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, nombre tomado del dirigente comunista Agustín Farabundo Martí, fusilado en 1932 durante el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. Bajo este estandarte, el FMLN entró a la lucha de las armas en la Guerra Civil, que duró 12 años, hasta 1992. Fue precisamente que con la firma de los acuerdos de paz, en septiembre de ese año, se convierten en partido político. Han tenido líderes históricos que han marcado sus ideales. Lograron curules en la Asamblea Legislativa como oposición y decenas de alcaldías a nivel nacional. En 2009 se convirtieron en la primera fuerza política al llegar al gobierno, seguido de un segundo quinquenio al frente del Ejecutivo. Así el partido de izquierda fue en ascenso, pero luego de 2 gobiernos y señalamientos contra su forma de proceder, el ascenso de nuevos líderes políticos que incluso salieron de sus filas dejó fracturado su proyecto político, hecho evidente en las últimas elecciones del 2019. Tanto así que perdieron alcaldías, el Parlamento y el mismo Ejecutivo. Ante este panorama y en las próximas elecciones similares del 2024, militantes del partido consideran que debe ser un tiempo de reflexión y autoanálisis. Yo creo que en la elección de 2024, ninguno de los partidos, de los principales partidos tradicionales, Arena y FMLN, ni el Frente, debieran de participar en la elección presidencial. No debieran de participar en la elección presidencial. ¿Por qué? La tesis que tenemos como Resistencia Ciudadana es que esta es la oportunidad de que los partidos, como dije hace un rato, no pudimos resolver los graves problemas estructurales de este país, que lo pueda hacer la ciudadanía. En mi criterio, la única manera de competir adecuadamente en el 2024 es gestando una candidatura ciudadana de una figura que no provenga ni de Arena ni del Frente, sino de nuevos partidos, de la ciudadanía, vehiculado en alguno de los partidos de reciente formación, y que ni Arena ni el Frente en lo presidencial cedan el espacio para que una candidatura ciudadana pueda competir en el vehículo de un partido. Sin embargo, ahora a las puertas de una convención que puede ser crucial, ven la oportunidad para impulsar una reforma profunda a sus estatutos. Hoy lo que estamos viendo es, como decía, en la dinámica del partido, en todo el mandato que hacen nuestros compañeros militantes, la convención, estamos haciendo ajustes también en estos espacios de la función pública. Y lo que estamos tratando de dinamizar es escuchar las voces de la gente que nos ha dicho hay que hacer un cambio total en los diputados, en los alcaldes, en los regidores. Tenemos que ver la diferencia de quién es un funcionario de izquierda, quién es un funcionario de derecha. En esa dinámica que nosotros estamos, obviamente hay opiniones distintas. Otros dicen hay que seguir en el mismo modelo en el cual había estado el FMLN. Nosotros somos de la idea de que tenemos que ajustarnos al momento histórico, a la realidad que tenemos como FMLN. Y estamos escuchando las voces de la población, de nuestra militancia que ha dicho hay que hacer una transformación profunda en el FMLN. Aclarar de que el partido FMLN sigue presente en el territorio, es un partido con mucha historia, con mucha tradición de lucha, de organización. La base del Frente está haciendo una labor importante de reconexión de la familia salvadoreña. En la convención de este 2022, el FMLN celebrarán 42 años de fundación y 30 como partido político. Entre los puntos a tomar en cuenta está normar los posibles cargos públicos que logren y más participación de mujeres y jóvenes. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Pulso Ciudadano. Este día vamos a tocar varios temas en la realización
de la izquierda en el país. En el marco de la convención anual que tendrá este fin de semana el FMLN, nos acompaña esta noche Lourdes Argueta, secretaria general y nacional del FMLN e integrante de la comisión política del mismo partido, y Misael Mejía, miembro del equipo facilitador de las reformas de los estatutos del Consejo Nacional del FMLN y exdiputado de la Asamblea Legislativa. Con ambos vamos a ver cuál es la situación de la izquierda en el país, qué esperan en las próximas elecciones y otros temas de coyuntura. Señores, buenas noches, un gusto tenerlos aquí. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, estamos junto con el compañero Misael para hablar sobre nuestro partido, sobre nuestra 41ª Convención Nacional en esta ocasión de carácter extraordinario. Para efectos de aclaración, soy la secretaria nacional de organización del partido y bueno, vamos a estar compartiendo esta noche con ustedes. Misael. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, Julio. Un saludo a los televidentes, a Lourdes, nuestra secretaria nacional de organización, miembro de la Comisión Política. Es un gusto compartir contigo el quehacer cotidiano del partido y particularmente los esfuerzos que hoy estamos haciendo de cara a la aprobación del nuevo estatuto, los temas coyunturales que tenemos en boga en este momento. Y bueno, estamos a la orden. Bien, este domingo como FMLN celebran su convención anual, ya son 42 años, entiendo que tienen como organización de izquierda, 30 años como partido político. Antes de hablar de la convención quisiera que hiciéramos una evaluación. ¿Cómo está el FMLN hoy en día? El FMLN ahora está en una etapa para nosotros muy especial, una etapa en la que se han hecho muchas definiciones del carácter del partido, de su carácter de izquierda. De hecho, todo el proceso de los estatutos viene a cerrar un ciclo que para nosotros es muy importante porque después de todos estos, digamos, resultados electorales y después también de un amplio análisis profundo, además con nuestra militancia, hemos logrado generar, digamos, un reencuentro con nuestras raíces, con nosotros mismos, como una opción también para el pueblo salvadoreño. Entonces esto nos ha permitido justamente cohesionar más al partido de cara a los grandes desafíos que tenemos para el pueblo y en el país también. Entonces estamos contentos y contentas justamente porque para nosotros ha sido, digamos, muy importante cómo en esta etapa también damos paso a la apertura de más mujeres, de más jóvenes, de una nueva dirección también, representada, me atrevería a decir, quizás en un 70% de una generación más reciente, pero que no somos menos militantes ni somos menos FMLNistas que quienes en aquella época fueron fundadores de nuestro partido. Nosotros, sí, tú no participaste en Conflicto Armado. Por supuesto que no. Se te nota la juventud, pero yo voy a llegar al punto de la renovación. Quería preguntarte, Misael, la forma en que el FMLN ha venido perdiendo, dijéramos, el poder político en la Asamblea Legislativa, fueron como 3 mensajes que la ciudadanía les mandó. ¿Por qué no capitalizaron esos mensajes? Porque cuando tú tenías 28 diputados, pasás a 24, después a 20 y por último a la situación que está, ¿no lograron entender que había un mensaje de descontento? Bueno, mira, el FMLN es un partido que está enraizado en el pueblo salvadoreño. Ha sido quizás el instrumento político más importante de las transformaciones del último siglo en este país, y efectivamente creo que el ejercicio del poder político te genera algunos desgastes que en algunos momentos hay que reconocer que no hubo la suficiente lectura que nos permitiera conectar con los reclamos, con las demandas más sentidas de la población. Yo no diría de que son esos 3 momentos en los que tú mencionas las reducciones de diputados. Allá por el 2012, el FMLN gobernó 14 alcaldías en San Salvador, creo que en 8 o 9 de las 14 cabeceras departamentales. Sí, y las ciudades más importantes, alrededor del 70% de la población lo gobernábamos localmente hablando. Y el 2012 nos pegaron un golpe muy fuerte, ¿no?, la población, y como bien tú decías, no se supo hacer la lectura correcta
de los virajes, de los cambios, de la mayor conexión de nuestros dirigentes y de nuestros funcionarios con el pueblo. Eso no es, digamos, en su totalidad así. Tenemos liderazgos locales que siempre estuvieron conectados con la gente, pero efectivamente creo que en la dirección hizo falta mejor capacidad de lectura, de evaluación, de autocrítica y de corrección, de tomar medidas correctivas dentro del partido, dentro de los colectivos de funcionarios. Pero el FMLN, después de lo que pasó 2018-2019, que han sido, digamos, las lecciones más fuertes, puedo asegurarte que la capacidad de nuestra base militante y la renovación fuerte de las estructuras de dirección del partido están permitiendo otra vez tener a la fuerza política más vinculada a la población. Lo que tenés en el gobierno es cualquier cosa amorfa, más allá del enganche, del anzuelo que representa una letra o el presidente de la República. Ellos no son una estructura política partidaria, no lo son. Ellos son un movimiento político, son una dispersión y cualquier otra cosa, si vos querés. El FMLN es una fuerza política con estructura territorial en todo el país, con vinculación a la población, con reconocimiento de los errores que hemos cometido y que como bien tú decías, no se supo hacer las cosas en otros momentos. En ese enfoque, entonces, si están vinculados al pueblo, están vinculados a la población, porque el resultado de las elecciones del 2019 y las del 2020. Efectivamente, por lo que ya Misael explicó, es que el FMLN tiene una raíz en el pueblo salvadoreño. Lo que pasa es que se descuidó, estando en el gobierno se hizo mucho. Si hay algo que nadie le puede objetar al FMLN es que haya hecho la mayor transformación social en este país, y puedo incluso retar a cualquiera que me diga que haya habido en la historia de este país un mejor gobierno que el FMLN o incluso el actual. Es decir, este FMLN, digamos, ha sido el impulsor de las mayores transformaciones sociales y democráticas en este país. ¿Dónde está el problema? Que se adoptó una política también de cubrir necesidades básicas, de resolverle a la gente, pero no de involucrar a la gente en este proceso. Es decir, seguimos asumiendo una representación funcional e institucional. Y de sustitución. De sustitución al pueblo, justamente. Entonces, nosotros debemos de partir como principio que no hay una revolución social si no es que vaya encabezada por el pueblo. Incluso los mismos partidos solamente somos un instrumento, pero el sujeto social llamado a hacer las grandes transformaciones es el pueblo. Ningún funcionario está por encima ni del mismo partido ni del país. Esos son quizás uno de los grandes errores. Al señor Eugenio Chicas, que fue un miembro un funcionario y él, en una de las preguntas que yo le hice, fue categórico al responder: nos faltó valor para hacer algunas cosas que debimos de haber hecho en el gobierno. ¿Consideran ustedes que les faltó valor, voluntad política al gobierno del FMLN para hacer esas transformaciones que el país requería en ese momento? Sí, fue necesario. Mira, allá por el 2008 o 2009, recién el presidente Funes llegaba al gobierno, se preparó en el país, por ejemplo, una reforma fiscal profunda. En la discutidera con el gran capital terminó cercenándose la reforma fiscal. Y seguimos en la lógica regresiva que hoy se mantiene, a pesar de los compromisos y promesas del actual presidente de la República. Sigue siendo el impuesto al valor agregado, a la transferencia de bienes y servicios, el IVA y la renta, los dos tributos de los que se obtiene más del 80%. Directo. Sí, que en realidad lo pagamos todos por igual, desde la persona que pide en la calle y que cuando va a comprar una libra de azúcar, un tomate, paga el mismo impuesto que el que tiene amasa millones de dólares en este país. Por tanto, no es cierto que sea igual. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada para revertir
la falta de progresividad. ¿Qué le faltó a usted? Porque estamos claros, a nosotros en el momento en el que mayor correlación política teníamos en la Asamblea Legislativa y en el gobierno, teníamos a un aliado que ninguneaba al FMLN presidiendo este país, que incluso montó fuertemente un esfuerzo por crear su propio partido político. No hubo coordinación ni siquiera con el presidente, por lo menos 4 de los 5 años que el país se gobernó con Funes. Eso lo sabe toda nuestra militancia, si fue público el nivel de discusión que había. Entonces no es un problema decir el FMLN fue el instrumento con el que se llegó al gobierno en el 2009, pero puedo asegurarte que no fue, por ejemplo, en el área de seguridad, que yo la conocí de alguna manera modestamente, digamos, por el tipo de trabajo que realizaba, desde el inspector de la policía, pasando por el ministro, pasando por un lapso muy corto, fue Manuel Melgar, ministro de Justicia y Seguridad. Era de hueso colorado. Sí, pero él fue meses ministro y después el presidente Funes apartó a todo lo que pareciera FMLN del gabinete de seguridad, por ejemplo. Que fue un gobierno no fue un gobierno del FMLN, sino de Mauricio Funes. Fue un gobierno con un aliado que nunca logró coordinar ni siquiera el trabajo gubernamental con el partido, nunca, en lo absoluto. Y en la segunda fase ya nosotros teníamos una disminución importante y la correlación era distinta. Sin embargo, como bien decía Lourdes, a nivel de programas sociales, a nivel de ejecución de obras de infraestructura, nadie en la historia de este país ha ejecutado tantos recursos en favor de la gente. Quiero irme entonces contigo, Lourdes, en el sentido de que podemos aceptar los criterios del primer gobierno del FMLN, pero en el segundo gobierno del FMLN no podemos decir que el profesor Sánchez Serén no es originario, no es oriundo, no, entonces ¿qué pasó? Si aceptáramos la tesis, dijéramos de Misael, aquel no era de nosotros. Efectivamente no nos acompañamos del pueblo. Pero hay algo que nosotros no logramos combatir y es la burocracia en el Estado. Nuestros funcionarios se burocratizaron. La gente necesitaba ver a esos mismos luchadores sociales también a la par del pueblo, a la par, o sea, pero hubo una desvinculación y también, digamos, un muro, una contención que había de parte de todo el personal que rodeaba a esos funcionarios que ya tampoco se acercaban ni siquiera a los locales del partido. Es más, la misma militancia no tenía acceso a tener una entrevista o tener una reunión. Nuestros alcaldes, por ejemplo, tenían dificultades para acercarse a los funcionarios del gobierno. Y todo eso lo están capitalizando ahora. Entonces, yo advierto de esto porque realmente esas son de las cosas que con la militancia hay que corregir y estamos corrigiendo, porque las hemos expuesto, porque las venimos anunciando desde que estábamos en el gobierno, no se nos escuchó. Bueno, yo te lo puedo decir de una manera modesta también, ahora en la dirección del partido hay una representación amplia de la base del partido, porque no somos tampoco los que venimos del conflicto armado. No vamos a renegar de esa historia, al contrario, esa historia que vale mucho, la tenemos que dignificar y por lo que personas, de alguna manera, en esta etapa de gobierno seguramente rodeados de un baño de poder que hubo, porque sí lo hubo, tomar y de decidir, creo que afectó también. Nos desvinculamos y hay que reconocerlo. Tengo que ir a un corte comercial, ya calentamos el tema. Hoy entramos en esta segunda parte. ¿Cómo están en este momento? ¿Vemos gente nueva? ¿Va a ser la misma que firmaron los acuerdos de paz? Esta y otras preguntas van a ser evacuadas en esta semana. Primero, quizás una aclaración, no vengo de ninguna familia ganadera. Mucho menos de Santa Rosa de Lima. Mis padres formaron un hogar de clase media, llamémosle, ambos empleados del Estado, mi madre maestra, mi padre empleado de telecomunicaciones. Sí puedo decirle con mucho orgullo de que uno de mis antepasados fue Farabundo Martí. Mi bisabuela fue hermana de Farabundo Martí y tengo el orgullo de que por mis
por mis venas corre esa sangre de ese líder revolucionario asesinado por la dictadura de Martínez. Así que nada que ver, aunque aprecio mucho a Santa Rosa de Lima, tengo amigos en Santa Rosa de Lima, pero no vengo de ese, digamos, de esa rama ni de esa zona del país. ¿Si ha valido la pena? Pues claro que ha valido la pena. Ha valido la pena haber luchado porque nuestro país fuera distinto, porque pudiésemos gozar de libertades, de democracia, de pluralismo, de respeto, de tolerancia. Que hoy estamos pasando una noche muy oscura y muy siniestra también es un hecho. Que estamos sometidos a una persecución violenta, criminal e injusta también es un hecho. Pero eso bajo ninguna circunstancia nos quita ni la voluntad de seguir adelante, ni el compromiso con nuestras ideas. Sigo muy pendiente de los asuntos de mi país, a pesar del exilio, que cada vez más está en evidencia de que somos víctimas de un proceso viciado, manipulado, orquestado lamentablemente desde las instancias del poder. Y yo no me canso de repetir el papel que en esto tuvo la ex embajadora de los Estados Unidos, Jan Mannes, el ex fiscal Raúl Melara, sometido totalmente a los designios de esa embajadora y del siguiente embajador, y que vieron en Sigfrido Reyes la oportunidad de montar una persecución contra un dirigente de izquierda, simulando delitos, inventando pruebas que no existen, creando figuras delictivas que no tienen ningún basamento en la ley ni en la realidad, y que lamentablemente eso ha significado pues la persecución de mi familia. A pesar de todas esas campañas, de toda esa judicialización, de toda esa persecución, de tanta difamación y calumnia, la verdad siempre resplandece, y que pues tenemos mucho por delante que hacer y luchar por nuestro país, por nuestra patria, El Salvador. Y le agradezco que me haya invitado en esta oportunidad nuevamente a su programa, y estamos siempre a la orden para cualquier futuro momento en que haya que comentar algún tema de interés. Gracias por continuar en esta segunda parte. Lourdes y Misael, quisiera hacer, hicimos un diagnóstico, dijéramos qué es lo que le pasó al frente. Quisiera decirle en este momento, es en realidad una verdadera transición generacional la que está sufriendo el FMLN, o simplemente es darle vuelta a los cargos. No, realmente es una transición real. Estamos nosotros siendo parte de este proceso de lanzar un nuevo liderazgo también en el FMLN, representada por muchas compañeras y compañeros jóvenes. Nosotros solamente somos una parte de esa representación, pero eso es en serio, es real. Nosotros estamos comprometidos a reivindicar al partido como fuerza de izquierda en este país, a dar la mejor representación de cara a los nuevos desafíos y retos que tiene la izquierda y que tiene la misma población salvadoreña, en una etapa también donde se advierte la amenaza de regresar a etapas difíciles, crisis que ya creíamos haber superado y que el FMLN hizo una gran contribución, pero nosotros estamos como una nueva generación respondiéndole a un momento, digamos, para muchos podrá ser un FMLN en crisis. Yo lo veo un FMLN que tiene su mejor oportunidad para renovarse, pero también para, digamos, exponer cuál es su misión en esta sociedad. Un FMLN desvinculado con la población y desvinculado de la misión histórica de transformar esta sociedad no puede continuar. Misael, tú has vivido, dijéramos, la anterior dirigencia, estás en este proceso observando. ¿Crees que hay voluntad política al interior del FMLN, sobre todo de los dirigentes históricos, de dar ese salto de ceder esa transición generacional?
a juicio tuyo? Porque conoces. Mira, al menos en el secretario general hay disposición plena. A pesar de que forma parte de la... Totalmente. Pero es el mayor comprometido. Pero él tiene un compromiso genuino con garantizar el relevo que el FMLN requirió desde hace tiempos y que no hubo voluntad en los dirigentes históricos de hacerlo de manera valiente. Parte del oportunismo con el que el actual presidente de la República sacó raja política de eso, después de haber aprovechado ser funcionario 2 periodos con el FMLN, fue la necesidad del relevo generacional obligado de alguna manera por el tipo de sociedad que tenemos, porque mayoritariamente tenemos jóvenes que cada vez accesan más a la mayoría de edad. Aunque no necesariamente la juventud te puede implicar eso. No, y el fracaso de este gobierno en sus políticas, en la ejecución real, en el bolsillo, en el empleo, en las condiciones de vida de la gente, te reflejan de que la venta de burbujas mediáticas de redes sociales y ponerse a tono con la tecnología no necesariamente se convierte en solución a los problemas de la gente. Pero el FMLN está haciendo una combinación adecuada entre dirigentes que pisan territorio todos los días, con dirigentes con formación académica y con disposición de transformar este país y de transformar el mismo partido, de acuerdo a las condiciones que exige el momento, ¿no? Y yo sí estoy convencido, más allá si hay voluntad de toda la dirigencia histórica o no, la realidad concreta, y hoy podés ver un 80, 90% de nuestra comisión política es mayoritariamente joven, menos el secretario general y la junta, si vos querés. Dejemos esto, yo quiero preguntarle a Lourdes Argueta, ¿estamos hablando de una verdadera renovación o de una sustitución? Es decir, simplemente vamos a cambiar una cara por otra. Nosotros asumimos una definición de transición generacional, pero a la misma vez una integración, porque es una combinación de esa experiencia, de esa trayectoria. Nosotros mismos en las diferentes estructuras, tanto a nivel nacional como territorial, tenemos una representación de compañeros y compañeras con larga experiencia, no necesariamente la gente que ha estado expuesta públicamente por ser funcionarios públicos a ningún cargo, en ningún nivel tampoco, que cuentan con un bagaje, pero también con la integración de las nuevas generaciones, que vamos en un proceso de darle continuidad al proyecto original del FMLN. Ese traspaso, digamos, generacional para que nuevos dirigentes fueran asumiendo se tuvo que dar seguramente hace 15 años atrás, no se dio. Entonces prácticamente hemos generado una ruptura con ese método también de conducción, estamos generando otros procesos, otros estilos, y algo de eso queremos reflejar en el proyecto de reforma de los estatutos, que de proyecto de reforma se convierte en un proyecto de nuevos estatutos. Esa es la última parte del justamente por esa necesidad también que hay de que la base sea tomada en cuenta, que la base tenga opinión, que la base y no imposición. O sea, estamos implementando otros nuevos métodos y estilos, porque nosotros venimos de un partido también en el que seguramente no estábamos de acuerdo con muchas cosas, pero las cosas... Bueno, hay que diferenciar entre disciplina y obediencia. Sí, pero nosotros asumimos una disciplina consciente, pero aún cuando no habíamos estado de acuerdo en algunas cosas, siempre se asumió por el respeto histórico, la confianza a una dirección que era una dirección de comandantes. Entonces, quieras o no, ese era un peso que ahora esta nueva generación no tendrá esas medallas históricas, pero tenemos la mejor de las voluntades y representamos los intereses más genuinos de la militancia. Misael, ¿crees tú que por haberse abierto el partido, dijéramos, a gente que no es originaria, a gente que no está, les pasaron esa factura? No necesariamente ese es el factor determinante, pero lo que te mencionaba de Funes al inicio es lo mismo que sucedió con el actual gobernante. Él usó al partido para llegar y para hacerse funcionario público. Pero porque ustedes abrieron el partido. Sí, totalmente. Y el FMLN siempre, por ADN, está vinculado a involucrar
liderazgos universitarios, de sectores sociales, sindicales. Sí, pero ese no es el problema del fracaso del FMLN. El problema ha sido, como bien decía Lourdes, la falta de vínculo al llegar al gobierno, al tener más espacios de poder en la Asamblea Legislativa, a mantenerse pegado al pueblo y a no sustituir al pueblo, sino junto al pueblo a generar las transformaciones. Y en eso la falta de valentía que tú decías, hay algo de eso. Pero lo que te quiero decir es que si ustedes han hecho esta evaluación por lo siguiente, el hecho de que tú te decís, bueno, es que no eran de nosotros, no tuvimos, eso no les quita la responsabilidad y las consecuencias. Totalmente. Ok, ¿no tienen miedo ustedes ahora en este cambio generacional que les vuelva a pasar lo mismo? Es que mira, la realidad concreta que el país tiene es golpeante, digamos, para nosotros en esta etapa que hemos pasado, pero para el pueblo también es golpeante, la enorme ilusión que se hicieron en ver reflejadas soluciones a sus graves problemas y hasta hoy no tenés absolutamente nada de respuesta a la falta de empleo, a la mejora de la condición económica de la gente, a resolver los problemas sociales. Es más, eliminaron una serie de programas sociales hacia la juventud, hacia los adultos mayores. Han ahogado los gobiernos locales que les resolvían, indistintamente del color político. Los alcaldes son la puerta de entrada, el vecino de la gente de a pie. Hoy están ahogados y los alcaldes del partido gobernante son un fracaso total. Y la bancada, a pesar de que tiene un montón de rostros jóvenes, los que mandan, los que toman las decisiones, hasta de expulsar al que se les medio resiste a dejar de apretar botones o dice algo que no les gusta, siguen siendo viejos. Empezando por el presidente de la Asamblea, el jefe de bancada. Los que mandan en la bancada anciana no es la gente joven, eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces, tal relevo generacional, la respuesta a las demandas y necesidades y problemas de la población no están resueltas, por tanto la población va a buscar alternativas y el FMLN, si logra vincularse de mejor manera a la gente, tiene, como bien decía Lourdes, una oportunidad. Eso quiero preguntarle a Lourdes. Bueno, dejemos la parte histórica. Sí, porque no podemos estigmatizar a la juventud tampoco. Yo sí, en ese tema yo pido una gran consideración porque tras que hemos tenido las puertas cerradas por años, que no se nos dé la oportunidad ni siquiera que se nos escuche y de demostrar que estamos en capacidad y además de contar no solamente con la voluntad, sino que también de contar con toda una experiencia, porque ciertamente estamos más jóvenes, pero no es que entramos hace 3 años tampoco al partido. Conocemos al partido, conocemos los problemas que tiene el país, tenemos también propuestas. El asunto es de que nos den la oportunidad a los jóvenes de que seamos parte de este proceso. Ya los compañeros y compañeras que tienen una historia, ya dejaron una huella en este proceso, y seguramente van a continuar dando sus aportes, pero no pueden tampoco sustituir a esta generación. Y nosotros, en ese sentido, como hablamos nosotros de un proceso de integración generacional, pero con el respeto que nosotros le tenemos a ellos, pero el respeto que nos tienen que tener a nosotros también. Bueno, que no se trata de decir unos sí y otros no. No se trata de eso. No se trata de eso. No es un cambio de unos por otros, no es esa la solución. Hacia eso, porque el hecho de ser joven automáticamente tampoco eso garantiza de que la cuestión se va a dar, o viceversa. Es correcto. Ahora, quiero preguntarte, Lourdes, es decir, el partido actual de gobierno dice que ustedes desaparecen en las próximas elecciones. ¿Es así? No conoce al FMLN, pasó por el FMLN, pero él no conoce al FMLN. Bueno, porque los de la esquina, pues. Sí, pero esa es una forma que él necesita, digamos, de deslegitimar a una fuerza que tiene años de historia en este país, que no podrá ser borrada. Esa es la pretensión, que la gente no conozca la historia, de asumir que la historia comienza con el arribo de él al poder. Eso es lo más irrespetuoso para la lucha de una gran cantidad de salvadoreños y salvadoreñas que dieron su vida por una democracia plena en este país. Es tierna, pero significativa, que él quiere desmontar
nosotros venimos señalando eso y el FMLN le estorba porque él sabe que mientras el FMLN exista no va a tener condiciones también que un proyecto como el de él se termine de consolidar porque no representa proyectos que tenga de fondo o en el centro los intereses de las grandes mayorías. Nosotros en ese sentido somos respetuosos digamos, de la militancia que hay en los diversos partidos políticos. Sin embargo, nosotros tenemos como principio que nuestra existencia pasa por el hecho de no desvincularnos con la gente. Si ha habido un defecto en ese vínculo, en ese acercamiento, estamos en una etapa de recomposición y estamos en capacidad de hacerlo. Antes de pasar la pregunta para Misael, solo quiero que me termine. Uno de los grandes problemas que tienen los partidos políticos, sobre todo los tradicionales, es la falta de formación política de sus cuadros. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo están superando ustedes ese tema? Pues nosotros seguramente no es un trabajo que haya robado cámaras estos años atrás, pero déjame decirte con mucha satisfacción que en el FMLN ha habido un esfuerzo significativo desde el 2006 sobre todo en adelante de construir un sistema nacional de educación política. ¿Se puede decir que tú sos producto de esa formación? Con mucho orgullo lo puedo decir, que somos parte de un contingente de cuadros de compañeros y compañeras que tenemos una representación nacional y territorial, que estamos en condiciones de garantizar que el rumbo del FMLN sea firme, que no tengamos, digamos, ningún tipo, digamos, de temor a la hora de exponer tampoco nuestras ideas, las ideas que representamos, y eso se debe al trabajo que ha hecho el FMLN en ese sentido. Nosotros hemos promovido diversos procesos de formación para jóvenes, para los compañeros, compañeras que han estado en la función pública, incluso para mujeres, nuestra relación con el movimiento social. Y sí, Misael también conoce de eso. Misael, en el contexto que estamos viviendo en este momento, sobre todo en el tema de izquierda, surge un nuevo movimiento por ahí, un movimiento de izquierda salvadoreña, NIS, liderado por el periodista Walter Raudales. Yo le he hecho la pregunta, bueno, pero el FMLN también es un movimiento de izquierda, aparte de ser partido, veámoslo como movimiento. Bueno, pero es que el FMLN no representa el pensamiento de izquierda. ¿Compartes tú esa afirmación? Mira, está por verse el resultado. El país ha tenido varios abortos de izquierda. Dagoberto. ¿Tú consideras que Dagoberto lo abortaron? Que Dagoberto, cuando surgió la tendencia revolucionaria dentro del FMLN, su tesis para salirse del FMLN era construir organización territorial y de base y desde ahí iniciar los cambios y transformaciones. Pregúntale a Dagoberto qué tiene, aparte de la Universidad Luterana y su verborrea y sus vínculos con el actual gobierno, absolutamente nada. Pero de ahí surgieron el Movimiento Renovador, el Partido Demócrata antes, y fueron un fracaso. ¿No le ves posibilidades a este movimiento? Yo les deseo suerte, mira, ojalá que les cuaje algo, ese es problema de ellos. Y quienes no se sientan bien en un instituto político están absolutamente en su derecho de formar otro. Pero el FMLN como instrumento no solo histórico, en el territorio en este momento, te puedo garantizar plenamente, y si alguien tiene pruebas de otra cosa, que lo demuestre, no hay ningún partido político desarrollando trabajo territorial junto a las comunidades como lo hace el FMLN. Y no estamos hablando de estarnos viendo el ombligo entre nosotros mismos y encuentros entre militantes, estamos hablando de actividades concretas de vínculo con la gente. Con Lourdes estuvimos este sábado recién pasado en el desfile del correo en Rosario de Mora, por ejemplo. Sí. Simultáneamente el alcalde de Nuevas Ideas organizó la tercera parte de la población acompañándolo con todos los recursos municipales y públicos, porque cobran además una tasa para fiestas patronales, pero un fracaso, porque en concreto no le están resolviendo los problemas a la gente. ¿Consideran ustedes que ese acercamiento que hoy están teniendo ustedes como oposición es el que debieron de haber tenido, dijéramos, cuando eran gobierno, ese acercamiento a la gente? Se tuvo que haber mantenido y no podemos tampoco ignorar que no se haya hecho, porque seríamos injustos con nuestro partido, con nuestra historia, con el trabajo de la base, que independientemente tuviera o no tuviera un cargo en la función pública, nuestra base se ha fajado permanentemente. El asunto también tiene que ver
que no podemos nosotros ignorar. Hubo una estrategia por mostrar de los primeros años del gobierno del FMLN a un gobierno incapaz de resolver las cosas. Recuerdo cómo la derecha organizaba, seguramente con fondos de sus patrocinadores, unas vallas rojas con letras blancas que decían incapaz, pero la ponían aquellos mismos que habían dejado una deuda histórica en este país de problemas no resueltos. Hubo una actitud también inmediatista, como es propia además de la cultura salvadoreña, de pretender que las cosas se resolvieran de un momento a otro. A los 2 años de gobierno nos estaban tratando de pedir cuenta o de resultados de una deuda histórica heredada de los gobiernos anteriores, los mismos que ahora vemos desfilar en el partido de gobierno, porque al final el partido actual en el gobierno es como el bolsón del ripio de la política salvadoreña. O sea, todos aquellos que en años no hicieron... Es como una sopa de mondongo, vaya, eso es este gobierno. Correcto. Entonces no podemos nosotros decir de que... No tienen, según ustedes, una parte ideológica, no abrazan principios, porque cuando tú revisas los estatutos sí lo tienen. El más ideológico de este gobierno es Walter Araujo. Él es el más ideológico y la formación, yo no sé si la tuvo en nuevas ideas, en un enfoque distinto de sociedad. Bueno, tú lo conoces bastante mejor que yo, pero esos son los pilares ideológicos de nuevas ideas y de este gobierno. Y allí lo que hay es una melcocha que tarde o temprano... Ustedes se mantienen ideológicamente. El FMLN es un partido que ha estado abierto a la incorporación de gente que comulgue con nuestras ideas, con nuestros principios, con nuestros valores, que eso con significa. Claro, totalmente, pero somos el único partido que no ha doblado las piernas ni ha doblado la columna vertebral para echarse. Mira, es lamentable que otras fuerzas de oposición están mudos, no tienen ningún trabajo territorial. Te puedo asegurar, municipio por municipio, que eso no sucede en el FMLN. Y no estamos hablando otra vez de estarnos encontrando en nuestros locales con nuestra militancia, estamos hablando de diálogo con la población. ¿No lo ves eso en la derecha? Yo creo que no hay que menospreciar, porque la derecha está gobernando este país, por mucho que el actual presidente trate de separarse y de decir otra cosa y de vincularse a gobiernos que tienen una posición de izquierda. Esto es un gobierno de derecha lo que tienen. Si es que se puede llamar oposición, ¿se consideran ustedes oposición? Somos oposición. Probablemente somos los únicos en términos de partidos políticos, porque la población, la ciudadanía, el movimiento social, también son considerados de oposición. Okay. Tengo que ir a un corte comercial. En esta tercera parte vamos a tener que analizar cómo están asegurando esta nueva generación de jóvenes en la izquierda que efectivamente el estatuto refleje la voluntad que ellos están pretendiendo hacer ese cambio. No nos cambie, ya volvemos. Bien, gracias por continuar con Pulso Ciudadano. Quiero cerrar ya estas preguntas para que los últimos minutos las dedicáramos a la reforma que ustedes han presentado estatutariamente. ¿Cómo están viendo ustedes que a finales de hoy de octubre una izquierda en Brasil que logra una segunda vuelta, Honduras gana
una izquierda, están resurgiendo, dijéramos, en América Latina los movimientos. ¿Qué pasa con ustedes? Chile, Argentina, Sí, te han quedado varios. Ok, va. ¿Qué pasa con el FMLN? Bueno, mira, en principio se ha logrado generar, digamos, ese regreso al gobierno desde fuerzas progresistas o de izquierda, porque también ha quedado demostrado que todos estos gobiernos que han llegado en esta segunda, digamos, ola de recuperación que tuvo la derecha en todos estos países, en primer lugar, no tienen nada nuevo que ofrecerle al pueblo, o sea, llevaron una nueva reedición de las políticas neoliberales a esos países que ha empobrecido y ha elevado el nivel de exclusión y marginación de una manera tan acelerada. Nosotros en el país sabemos de manera consciente que lo que está sosteniendo a este gobierno actualmente es toda la inversión millonaria que hay en publicidad, que esas son de las cosas que debemos de reconocer, por más que el FMLN haya hecho, podemos decirlo con propiedad y vamos a defender que ha sido de los mejores gobiernos que tuvo el país, pero no supimos nosotros defenderlo a partir de la promoción, de que la gente se diera cuenta de todo lo que hizo. Nosotros en materia comunicativa tenemos una falla enorme, a diferencia de este gobierno, digamos que es como la anécdota aquella, ¿verdad?, de la gallinita de pone 2 huevos y la gran alaraca. La tortuga pone cantidades de huevos y en silencio. Algo así le pasó al FMLN. Hicimos mucho por este país, pero no lo promovimos, no lo supimos defender, a diferencia de ahora, que en ese sentido el FMLN está en una etapa de oposición también señalando todas aquellas cosas que este gobierno no las está haciendo bien y que le está vendiendo nada más ilusiones al pueblo. Entonces, no solamente de señalarlas, también tenemos propuestas y en ese sentido tenemos nosotros una gran oportunidad. Misael puede extender más de eso, él está también cercano al grupo parlamentario y podemos explicar también de las propuestas que hemos hecho. Eso quería preguntarte ya para cerrar esta etapa de diagnóstico, es decir, ¿qué rol debería de jugar la oposición dentro de la Asamblea? En este caso, pues, ¿qué rol debería de jugar el FMLN? Porque hemos visto en el caso del régimen de excepción no han acompañado ni desde que se instauró, ni desde que han votado alguna vez con la bancada oficial. Sí, en varias cosas. Mira, la última reforma este martes al Código de Trabajo para establecer multas más rigurosas a los patronos que dejen de pagar o que le descuenten a los trabajadores el Seguro Social y la AFP y se lo queden, que hoy es risible porque son multas de 57.14 las que les imponen. Aunque fuera de tránsito. Pero mira, el gobierno, porque todos los decretos que se aprueban en la Asamblea Legislativa no son las propuestas, que son varias propuestas que como FMLN se han hecho, ni siquiera violando el derecho constitucional de los diputados de tener iniciativa de ley. Tú que sos abogado conoces a fondo este tema, ni siquiera llegan a las comisiones, ni siquiera pasan al pleno. Eso es una violación flagrante a los derechos constitucionales. Sin embargo, como no hay que llorar sobre la leche derramada, este martes, por ejemplo, esas multas para los patronos, ustedes? No solo las acompañamos, les corregimos la plana. El jefe de bancada, el compañero Jaime Guevara, les corrigió porque resulta que a las microempresas les iban a cobrar alrededor de 2 salarios mínimos de multa por una infracción, 4 salarios mínimos a las empresas que tienen entre 10 y 50 trabajadores, pero le estaban dejando un portillo que si había manera de demostrar que no era intencional el no pago, a las empresas que tienen de 100 trabajadores para arriba, les dejaban. Mira, ahí están las grabaciones, ahí están las propuestas de decreto. En realidad, este gobierno le está haciendo los mandados al gran capital. Pero hay una serie de propuestas. Un día creo que con el diputado Guevara te puedes dar el gusto de conocer. Vamos a invitar, de hecho hemos girado también la invitación para su secretario general. Esperamos que nos acepte. Quiero ya hacerte una pregunta muy puntual, Lourdes. ¿Cómo estás garantizando que este relevo generacional, que esa transición quede plasmada en un documento y no quede a una voluntad política de la dirigencia de turno? ¿Existe alguna reforma estatutaria? Sí.
En el artículo 87 estamos promoviendo que tanto la participación de mujeres y jóvenes no sea menos del 50%, tanto para poder acceder a cargos de conducción partidaria como también de cargos públicos. Eso es muy importante porque pasamos a tener de 35%, que ahora le corresponde a las mujeres, un 50%. Para ser dirigentes o funcionarios públicos. Correcto. Es correcto. Y en el caso de la juventud pasamos de un 25% a un 50%. Ahora bien, ¿cómo se explica esto? Que del 100% de los militantes que de alguna manera decidamos participar a uno de esos cargos, en las inscripciones debemos de por lo menos promover que no menos del 50% sean mujeres y no menos del 50% hombres, obviamente. De cada una de esas 50 partes vamos a contar que no menos del 25% de lo que le corresponde a las mujeres sea para mujeres menores de 35 años. Y lo mismo en la cuota del 50% para hombres, un 25% deberá corresponder a menores. Es decir, que entre el 25% de mujeres y el 25% de hombres jóvenes, tenemos un 50% garantizado la juventud. Quiero plantearlo de esta manera para que no se me vaya a malinterpretar el planteamiento, pero debe haber un porcentaje en un estatuto cuando debería ser no el que quiera ser, sino el que puede ser, como decía por ahí el poeta, ¿verdad? No pinta quien quiere pintar, sino el que sabe pintar. No por cumplir un tema, dijéramos. De cuota. No estoy hablando del tema de cuota. Pero ¿qué pasa si no quiere o no le da la capacidad? Porque una cosa es que yo quiera y otra cosa es que pueda. Mira, lo que pasa es que estamos en un país machista, patriarcal. No, pero no lo veas desde ese punto de vista. Espérate. O sea, lo que pasa es que la actuación hacia la juventud y hacia las mujeres ha sido también discriminatoria a lo largo de la historia. Y el FMLN ha sido abanderado de la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y de la lucha por la defensa de los derechos de la juventud. Además, el FMLN ha sido el instrumento en el que ha sido la juventud la que ha empujado las transformaciones. El FMLN guerrillero era mayoritariamente joven, casi totalmente joven. Y hoy debemos garantizar que la juventud empuje las transformaciones de este país. Claro, eso implica garantizar a jóvenes con formación académica, política de méritos, como bien explica Lourdes, trabajo territorial. No estás hablando de guacaladas del que va pasando por ahí. Por eso el FMLN tiene mecanismos de trabajo con la juventud, desde la secundaria, las universidades, pero en las comunidades, liderazgos comunitarios también, que es gente humilde que en muchas ocasiones no accesa a la educación formal, pero que tienen capacidad. ¿Van a elegir en esta convención una nueva dirigencia o queda la misma? No. Todas las estructuras electas en el 2019 mantienen el mandato de dirección hasta cuando le corresponda en el 2024. Nosotros, un poco para completar digamos, la pregunta y la respuesta de Misael, nosotros también estamos incorporando en los estatutos sobre la política de méritos, porque como tú bien dices, al menos yo, Lourdes, no me siento cuota en ninguna estructura. Porque si hay méritos, si hay trabajo, esa es la carta de presentación para que uno se presente y diga, miren, voy a postularme, correcto. ¿Por qué no? Floreros no podemos aceptar, ni en las estructuras, ni adornos tampoco en la función pública. En ese sentido, en ese sentido me extiendo con lo siguiente. Por primera vez el FMLN contará con un sistema integrado de desarrollo y crecimiento que contempla 6 políticas. La primera es la política de desarrollo y crecimiento, que es la articulación en la formación política, el trabajo territorial y de sectores, y el tema del reclutamiento en el buen sentido, obviamente, que desde la izquierda es un concepto, es la incorporación, la promoción. Está plasmado, ahora está plasmado. Solo pero no me adelante las otras 3, solo quiero terminar esa las parte otras 5, formal. Porque son 5 más. Son 5.
¿Estas son reformas ya están aprobadas? No, es una propuesta. Es la propuesta que va ¿Y del nuevo creen estatuto. ustedes que se las van a aprobar? La hemos debatido con la militancia. Bueno, vamos a ver el lunes. La hemos... El lunes me comprometo. Perfecto. Hemos ido a los 14 departamentos varias veces. Correcto. 22 asambleas con nuestros Política, yo he militantes visto en el muertos botando exterior. basura. No, correcto, pero esto ha sido construido con la militancia, Ustedes es el tienen- valor que tiene. Está Tienen la documentado. esperanza de que así como lo han presentado, Tenemos la convención va- Es- certeza. Es el Ok. valor que tiene, que no ha sido construido a puertas cerradas. Estos dos servidores hemos sido parte de una comisión facilitadora de este proceso nada más, pero la construcción ha sido colectiva. Lo que me llamó la atención, Lourdes, porque en uno de los comunicados, FMLN analizará reformas a sus estatutos en la convención. Una cosa es analizar y otra cosa es que se apruebe. Es Bueno, posible el titular que ya- podrá decir eso, el asunto es que es una construcción que hemos hecho, Y tiene la iniciamos en garantía. marzo, y además O por lo menos la percepción. fuimos 2 veces No, a lo los hemos discutido departamentos. con la militancia. Tiene Son más de 30 jornadas de debate más- con militantes en más El de Salvador 2000 militantes. y discutiendo. con compañeros y compañeras que están en el exterior que por primera vez son Bien. reconocidos en el estatuto. Tengo que irme ya porque en pedido. Queda comprometido que después de la convención Vamos a venir. vamos a mucho venir gusto. a sentarnos otra vez Con a ver mucho las gusto. Así casas. es. No me resta más que agradecerles, de verdad. A ha sido usted, una Julio, plática muchas muy- gracias. Muy amena, muy de altura. A ustedes, amigos televidentes, como siempre decimos, nosotros exponemos los hechos, son ustedes las que sacan sus propias conclusiones. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y feliz fin de semana. Investigación. Análisis. Temas de archivo. En Pulso Ciudadano.